Bienvenidos a este nuevo episodio de Alexius Vidalius. En esta ocasión les traigo un nuevo formato para el canal, de todas las secciones que ustedes ya saben que a mí me encanta probar y experimentar y tener distinto contenido para todos ustedes. Estamos tratando de ir camino a Tigre. Perdón, ¿qué a Tigre? Estoy diciendo cualquier pavada. Perdón, estamos yendo camino a Vicente López a ver qué onda. Yo conozco un caminito por detrás que quiero ver a ver si puedo pasar o no por las restricciones que imperan en este momento. Quiero ver a ver si puedo pasar por el costadito del Shopping Center DOT. Así que y ir todo por lo que sería la parte de la colectora y después enganchar la ciclovía del hipódromo de San Isidro, muy top cordi. Así que vamos a tratar de ver a ver cómo va eso. Bueno, muy bien, el muchacho de siempre con los malabares, y me pegué demasiado a la moto, así que me estoy comiendo todo el calor del caño de escape. Soy un capo, así que vamos a dejarlo un poquito. Muy bien, arrancamos y vamos a ver si llegamos bien. Este tipo es un capo. Es un fenómeno. Yo que gracias si puedo andar en monociclo y este tipo está haciendo equilibrio con una rueda en la cabeza. Habrá controles, no habrá controles. Chon. Por la duda vamos a ir por una callecita lateral. No sea cosa. Bien. Bueno, como ven es un día hermoso. 12 grados, una linda levantadita ahí en el pavimento. Así que disculpen si el grito sale muy femenino, por decirlo algo, no porque sea algo malo lo femenino, todo lo contrario. Pero, ¿no? Digamos, mi voz no se caracteriza precisamente por ser la voz de un macho recio, así que sepan disculpar. Nos estamos yendo para allá, yendo muy tranquilitos porque es la primera vez que pruebo todo este equipamiento de última tecnología. Ay, Dios mío, si vieran el micrófono que estoy usando. Ay. Pero bueno, acá en Argentina lo atamos con alambre, como solimos decir, y si funciona y nos sirve, es más que suficiente. Aproximándonos, arrimándonos. Espejito para ver si viene alguien. Nadie. Listo. Muy bien, es la hora de la verdad, Vamos a ver. No se ve nada. Bueno, muy bien. La cámara seguro lo va a tomar genial porque tiene autobalance de blancos, cosa que mis ojos no tienen así. La hora de la verdad, y si no, habrá que pegar la media vuelta, como decía Luis Miguel. Ya estoy en provincia de Buenos Aires. No vi un solo control. Así que una joda de todo de la pseudo fase 1. Ya que estamos, la próxima podemos pasear, ir a Ruta Hotel, a ver si está abierto. Sí, debería estar abierto, Ruta Hotel. Hogar de varias películas de Porcel y Olmedo. Seguimos. Camino colectora, miren lo que es esto, es una belleza. Ya hice una vez antes este camino y me encanta. Hay que tener mucho cuidado porque sobre todo de noche, no se ve bien, no está iluminada bien la colectora, así que ese es el único tema. Muchas gracias, señor. Y vamos a seguir cada vez más cerquita. Fíjense que allá, a lo lejos, está el Unicenter. Ya estamos bastante más cerca. La próxima subida después del Unicenter, pasándolo,
debería ser nuestro destino. Niños y niñas monociclistas, estén atentos, siempre. Si piensan que un auto puede hacer una mala maniobra, ya estén dispuestos a que la va a hacer, así no los toma por sorpresa, porque lamentablemente somos un objeto muy pequeño en el espejo retrovisor de los automovilistas y muchas veces no nos ven. No es que son malos, sino que realmente no nos ven. Y luego de un trayecto bastante cortito, fíjense dónde estamos. San Isidro Gordí. Bueno, no deberíamos estar muy lejos de donde yo digo. Por ahí ya me equivoqué de calle y estoy viniendo por cualquier lado. Y esa es la razón por la cual no encuentro la ciclovía. Así que si llego a la esquina y sigo sin encontrarla, vamos a agarrar un invento que ha revolucionado la humanidad hace más de 10 años ya. Y que no entiendo por qué no lo estoy usando ahora. Que se llama Google Maps. Finalmente encontramos la ciclovía. No me percaté que todo el tiempo había una ciclovía que iba al costado del hipódromo que les estaba enfocando. Pensé que era solo calle. Así que bueno, unas caras así de sorpresa de ¿quién nos hace marciano? Acá ya en teoría no hay más una ciclovía, porque por lo menos no está pintada, así que vamos a ir muy tranquilitos, ¿sí? Para no llevarnos puestos a algún peatón. Y aquí tenemos el cruce, así que vamos a esperar que nos dé la luz. Mamá, cortaste la luz, aunque podríamos ir ahora, ya que estoy viendo que no viene nadie. Vamos ahora, vamos a aprovechar antes de que nos agarre la camioneta. Creo que más adelante hay como un pequeño corte en el que puedo enganchar ya la ciclovía que va entre esos árboles, ¿sí? Es más, creo que está ahí. Así que voy a frenar acá y voy a ver si puedo cruzar directamente así a lo bestia, ¿eh? ¿Qué les parece, muchachos? Vamos a enganchar a Draco, vamos a sacarle la manijita. Vamos, Draquito. Y Dios bendiga a los monociclos. Vamos a esperar que pase el auto. Bueno, vamos. ¿Ven? Este caminito, les decía yo. Vamos a ver. Sí, es este. Es hermoso este caminito. Me encanta. Empieza acá nomás, che. Vamos a abrir los pedales con los pedalines que nos dio nuestro amigo Rubén. Acá comienza la ciclovía. Voy a cerrar el casco para poder hablar tranquilo, si no voy a parecer un loco. Mucha gente a pesar de las restricciones. Yo no puedo decir absolutamente nada porque soy uno más que salió. Y ahora seguramente le vamos a cambiar la batería a la cámara, porque no sé cuánto me va a durar. La verdad que me está durando bastante, che. Pensé que me iba a durar menos. Esto es una cámara 4K, pero genérica, y que cuando la pongo a 4K se muere. Una cosa rarísima.
Pero bueno, por lo menos sabemos que en 1080 o en 2.7K va como piña. Ay, estos niños. Niños, 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 niños. Gracias. Muy bien. Creo que hemos llegado al final de la bicisenda, porque me parece que acá ya no hay más nada y ya empieza la calle Maipú. Así que los despido aquí. Espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya gustado esta ciclovía, bicisenda, como quieran decirle. Estoy intercambiando esos términos constantemente por alguna razón. Pero bueno, estamos acá en Maipú, o creo que a esta altura ya es Santa Fe. Pero bueno, San Isidro, así que vamos a ir volviendo para Capital. Vamos a ver cómo está el tema de controles. Y como les digo, les dejo un cariño grande. Espero que les haya gustado este estreno de monoblog, o como si monoblog suena medio raro, suena a edificio de monoblog. Después voy a pensar en un nombre y ya lo voy a poner en el título. Alguien evidentemente se mandó una macana bastante grande como para meritar semejante bocinazo. Les dejo un beso grande, cuídense y hasta la próxima. Adiós.